Los clubes sociales son asociaciones formadas por personas usuarias de cannabis sin ánimo de lucro, que tienen entre sus actividades un cultivo colectivo de cannabis que se distribuye entre los socios en un circuito cerrado y con unas determinadas condiciones. Básicamente es un sistema de autoabastecimiento organizado por la gente usuaria con una estructura democrática, autogestionada, que intenta cubrir sus necesidades de consumo sin recurrir al mercado negro. Los clubes son, en primer lugar, una respuesta a necesidades de las personas usuarias y, por lo tanto, son una realidad que se construye de abajo arriba y no de arriba abajo, y que entiendo que tienen que respetar una serie de criterios mínimos para evitar entrar en el terreno no solamente de lo delictivo, sino de lo inaceptable en muchos terrenos. Creo que tienen que ocuparse de que las personas que pertenecen al club estén debidamente informadas, conozcan los efectos de la sustancia y los riesgos que pueda implicar, aparte de sus beneficios, que tiene que tener una estructura que garantice que los socios participen en la toma de decisiones, de manera que no sea un montaje de carácter comercial, vertical, donde la gente sea una simple consumidora. Creo que deben fomentar el consumo responsable, modelos de uso equilibrados, no problemáticos, en la medida de lo posible al menos, y tratar de funcionar con unos criterios de respeto hacia el medio ambiente, intentando que haya una relación directa entre productores y usuarios, que haya una responsabilidad compartida de los unos hacia los otros y que permitan que las necesidades de las personas usuarias en su sentido más amplio y no solamente el simple abastecimiento, pues se vean cubiertas en buena medida. Las asociaciones de personas que consumen cannabis ha madurado como movimiento hasta el punto de que ha conseguido construir un modelo viable y asumible por parte de los políticos como alternativa a las políticas actuales. A partir de unos talleres, unos diálogos y tal, se ha conseguido unificar los diferentes tipos de asociaciones que hay, que en España básicamente son tres, aunque hay dos federaciones. O sea, por una parte está el movimiento canábico, por otra parte está el movimiento de personas que consumen drogas inyectables y por otra parte, aunque muy minoritario, están las organizaciones que trabajan en el mundo de la fiesta o de drogas de diseño. Hasta ahora estos tres movimientos, estos tres tipos de organizaciones trabajaban de manera muy parcelada. Y a lo largo del último año, gracias a este proceso, gracias a que hemos tenido financiación para juntarnos y a que ha habido una voluntad por parte de todos de poner en común nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros retos y nuestra voluntad de trabajar juntos, se ha conseguido llegar a unos puntos en común y a una decisión de avanzar hacia un documento de consenso. Hola, nosotros somos de la AMEC, de la Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis y bueno, básicamente nos centramos en dar asesoría tanto a nuestros socios o cualquier persona que se pase por el local, asesoría legal, asesoría sobre el consumo. También en este momento estamos intentando poner en práctica asesoría especializada a padres para darles otra visión de lo que es el consumo de sus hijos, principalmente si son menores. Y somos una asociación como de unos 200 socios, ninguno estamos liberados, todo voluntariado. Y bueno, en este momento intentando sobrevivir en Madrid, que tenemos bastante represión, las asociaciones están cerrando bastantes locales.
y también viendo cómo podemos, digamos, aportar en el modelo de clubs, porque a fin de cuentas todos nosotros trabajamos, pues quizás apoyando a todos esos clubs por medio de información o otro tipo de apoyo, poniéndolos en contactos con profesionales o con consumidores terapéuticos. Hola, nosotros somos tres los socios que habemos aquí de la Cannabis. Lleva funcionando desde el 99. Hemos realizado varios eventos, jornadas, charlas, copas, tenemos un programa de radio y este año es el primero que hemos realizado un cultivo, el cual parte nos lo han robado también y nada, somos un total de 300 socios y 33 en el cultivo colectivo. Hola, soy Jaime Prats, represento al Club de Catadores de Cannabis de Collsacabra. Nacimos hace 8 años, pero fue el año pasado cuando dimos el salto un poco más grande de pasar de 4 personas, pasamos a ser 60 y tenemos por segundo año un cultivo colectivo y nuestra ambición es que estas 60 personas podamos conseguir la mejor hierba al mejor precio. Y solamente es eso, ¿no? Y vamos por ese camino. Hola, yo soy Alfonso, él es Dani, somos de La Seca de Zaragoza, nacimos en el 97 y hace 4 años desde hace 4 años de un local en el que hemos estado distribuyendo marihuana y hachís a nuestros socios en dosis de consumo inmediato, siguiendo la doctrina Soto Muñoz. Al principio de temporada, pues de nuestros propios cultivos, pero en vez de un cultivo de la asociación como tal, delegamos en los socios y que nos aporten sus excedentes de cultivo. Y entonces, pues bueno, hace 1 año y medio sufrimos una redada de la policía que se empeñan a afirmar que eso es un local abierto al público y que ahí cualquiera puede entrar a pillar. Nosotros les explicamos que no, que es un local privado, que no tenemos licencia de apertura, que para entrar hay que llamar a la puerta y que solo se distribuye entre socios. Y en fin, este jueves tenemos el juicio, me piden 3 años y medio de cárcel y 17.000 euros de multa y piden el cierre del local de la asociación durante 3 años y una multa accesoria para la asociación de 10.000 euros y se lo van a comer todo con patatas. Bien, yo soy Paulo de Paocha, Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo de San Sebastián. Y bueno, somos una asociación que surgió realmente como lo más básico de personas que se juntan para poder reducir los riesgos mediante el uso compartido, y también tenemos un gran compromiso por la dignidad y derechos de todos los usuarios de drogas, no solo de cannabis, sino por tanto los usuarios de todo tipo de drogas. Y bueno, nos gustaría hacer muchas cosas más, pero en ello estamos. Yo soy Antonio del Club de Encuentro Canábico de Málaga y nosotros también estamos en fase de adhesión, pero ya tenemos un estatuto bien aprobado por la Junta de Andalucía y nosotros queremos ser un modelo de estudio y urbanización del cannabis. Para hacer eso tenemos unos cuantos fines, que son conseguir una política de droga justa y eficaz, siempre mirando a la reducción de los riesgos y de los daños, estudiar la problemática que rodea el cannabis desde varios puntos de vista, el punto de vista legal, medicinal, industrial y social, y dar apoyo a los socios adelante la inseguridad jurídica en la cual se encuentran como consumidores de cannabis. Para hacer eso queremos promover varias actividades, formar a los socios de todo esto, de este mundo en el cual se encuentran, hacer talleres, charlas, cursos y obtener reuniones con representantes políticos y sociales. Pero digo, estamos un poquito parados porque estamos trabajando en el reglamento interno, pero bueno, espero que entre final de año conseguimos terminar con eso y para principio de año empezar con todas las actividades. Gracias. Hola, buenas. Nosotros somos 3 personas, Nora, Andrés y José, somos de La Maca, de Barcelona. Somos unos 380 socios. Nacimos con un grupo pequeño de 19 personas que costó mucho de arrancar, pero que ha salido adelante. Y el catalizador de nuestra asociación es la buena hierba que producimos y distribuimos para los socios. De los que son
de los 380 en realidad solo recogen 240 o alguna cosa así. Y dentro de lo que hacemos, lo más señalable así sería nuestra participación en la FAC, la distribución del cannabis. Estamos intentando crear una unión de asociaciones en Cataluña, un foro de discusión para llevar una lucha entre la Generalitat y el gabinete terapéutico. Estamos intentando hacer, junto con José Carlos Bouso y un doctor también, Joan Parés, una encuesta, un formulario para empezar a recoger datos sobre el consumo terapéutico y lúdico de los socios que tenemos, para hacer así algún día poder hacer como alguna investigación científica y tal. De momento lo único que hacemos es recopilar datos sobre esos consumos. Y nada, yo también espero que se haga mucha gente, aunque sea con 10 personas y tal. Yo soy Enrique Valverde, presidente de la ARSECSE de Sevilla, que como todos sabéis es una de las asociaciones que han conseguido una sentencia favorable por un cultivo de marihuana. Fue un cultivo que comenzó un socio en el año 2004 y nosotros para entonces, cuando habíamos nacido en el 2001, nos dedicábamos al estudio del cannabis, a organizar fiestas, a tener un local donde poder reunirnos y fumar tranquilamente, pero no íbamos más allá. Cuando ocurrió lo de la sentencia, la asociación entró en crisis, tuvimos problemas económicos, tuvimos que dejar el local. De los 700 ya se quedó la cosa reducida a 40 nada más. Y ahora en la actualidad tenemos un local pequeño, hemos formado un club de usuarios de cannabis, compramos costo, hachís, que es una de las sustancias que más consumimos en Sevilla. La gente suele consumir más hachís que marihuana, pero también cultivamos hierba para poder conseguir medios económicos y poder funcionar como local. El local paga 360 euros todos los meses. A la persona que está liberada de la asociación le damos un sueldo que todavía no es un sueldo reconocible, porque deberíamos de darle de alta en la seguridad social, cosa que es una obligación, incluso como club que empieza a funcionar seriamente. Pero estamos en marcha, somos ya 28 los que hemos pagado la cuota única de admisión al club, que son 100 euros, poco más. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias. Yo me llamo Iker, trabajo en Ganjas, es una asociación de usuarios que está ubicada en San Sebastián, concretamente en Lasarte. Y bueno, deciros que hemos venido un poco la junta directiva al completo, que es Lorena y Joseba y yo. Lorena es responsable de la asesoría terapéutica y también es productora de la asociación. Y Joseba es secretario y pues eso, me acompaña a mí en la gestión de la asociación desde el año 2002, que nos formamos o nos surgimos también como grupo de cultivadores en una situación de indefensión, pues creamos los estatutos para poder seguir haciendo nuestro hobby de una manera más estable. Con el tiempo, a través de mucha investigación, acción, es decir, a través de trabajar mucho sobre la base de campo con muchos usuarios, hemos podido ir investigando y ya desde el año 2005 trabajamos con un programa de reducción de riesgos en el que se integran todas nuestras actividades enfocadas a que haya una reducción del riesgo más directa y podamos concienciar a los usuarios. Bueno, yo me llamo Virginia y vengo representando a ENCOD y a FAUDAS. ENCOD, para los que no lo sepáis, es una coalición europea de organizaciones y personas que luchamos por un cambio en las políticas de drogas, por una reforma de las políticas de drogas. Se llama Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces. Son más de 170 organizaciones y personas de 26 países diferentes de Europa. Y precisamente cogiendo el modelo de España, ha iniciado desde hace años, o tiene en marcha desde hace años, una campaña que se llama Libertad para Cultivar, que defiende un poco el modelo de los clubs y lo aplica a las otras plantas prohibidas, ¿no? O sea, lo que se defiende con esta campaña también es que salgan de las convenciones internacionales las 3 plantas prohibidas.
Perdona, es que estoy un poco afónica. Y FAUDAS es una federación de asociaciones de personas afectadas por las drogas y el VIH. O sea, en España, digamos, hay 2 federaciones estatales que intentan aglutinar organizaciones de personas consumidoras. Una es la FAC y FAUDAS sería algo similar a la FAC, pero con organizaciones con personas que consumen drogas inyectables o que consumían drogas inyectables. Entonces, las 2 federaciones forman parte de ENCOD y esto es un poco, va de abajo a arriba. Clubs, asociaciones locales, se federan y forman parte de una organización europea. Hola, yo soy Raiko y ella es Julia, venimos de Canarias. No estoy muy seguro de cuál fue la fecha que empezamos, así que llevamos 7-8 años, no estoy muy seguro exactamente. Y bueno, nosotros somos asociación de consumidores y usuarios. Hasta ahora no hemos hecho ningún cultivo colectivo. Teníamos un foro en internet que, bueno, por nuestra limitación geográfica allí, pues era necesario para poder coordinarnos entre islas. Y mediante el foro, pues llegamos a mucha más gente, aparte de nuestros socios, ¿no? Y ahí un poco, pues ayudamos en labores de autocultivo, ¿no? Enseñamos un poco a la gente, tal, ¿no? Y un poco reducción de riesgos también tratamos un poco ahí, ¿no? Enseñamos a la gente un poco a hacer las cosas como se deben de hacer, ¿no? Y bueno, después tenemos un par de actividades así todos los años. Organizamos la Global en La Laguna y en Las Palmas. También organizamos San Canuto y luego nuestra fiesta anual, que es el Beñesmer, que es la semana que viene y lo pueden ver en internet en directo en taifresh.es. y bueno, y con el tema de los clubes vamos a empezar ahora. Estamos fundando 3 clubes ahora mismo, uno en Gran Canaria, otro en Tenerife y otro en Lanzarote. El de Gran Canaria es un poco el que está más adelantado, ¿no? Ya tenemos todos los papeles ya legalizados y tenemos un terreno, vamos a empezar a cultivar ya para ver si sacamos una cosechita de invierno medio decente. Y bueno, y ahí estamos, echando para adelante. Soy Chaquín Acosta, trabajo como perito criminalista, me he especializado por temas de la vida y de la trayectoria en temas de cannabis sobre todo, y el informe pericial, pues bueno, parece que es una herramienta que está funcionando muy bien en muchos casos, como el último, el caso de Panjab, y nada, muy agradecido que me habéis invitado aquí y compartir pues mi experiencia de estos años en el diseño de todas estas inquietudes y nuevas puestas en práctica a la hora de desarrollar un poquito más el activismo. Y sobre todo felicitaros porque la verdad llevaba desconectado un poco del tema activismo como 5 años, que parece que hubo como un stand-by, y con esto de los clubs parece que está recuperando un poquito la chispa y con nueva sangre. Me llamo Ricky, vengo de la asociación AILACET, asociación de usuarios y usuarios de drogas por la reducción de riesgos. Ese es nuestro nombre. Trabajamos en la prevención y en la gestión de placeres y riesgos, ¿vale? El público al que nos dirigimos, aparte de todo el colectivo, las personas usuarias que estamos dentro del colectivo y el trabajo que hacemos allá y demás, pues en general nos estamos dirigiendo a personas jóvenes. Comenzamos en el 2002 yendo a discotecas con 4 testadores colorimétricos a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y esto es un poco un batiburrillo de datos que tenemos en cuenta a la hora de evaluar los proyectos. Sexo y edad de la gente atendida, el tipo de información facilitada, ¿no? También lo mismo en el servicio de análisis, muestras analizadas y resultados. Esto incluye el número total de muestras, esto incluye los cortes o adulterantes, los diluyentes, y en el caso de las muestras que hemos enviado al laboratorio, los porcentajes de pureza y todos los componentes de la muestra. Tipo de información facilitada esto, en cuanto a sustancia, dosificación, efectos a corto, medio, largo plazo, interacciones y demás. Este es muy importante también para nosotros, si analiza por primera vez o no, y también si la muestra que trae a analizar es la primera vez que la consume o no, para luego
Preguntar también si conoce algún riesgo o pauta de reducción de riesgos que desconocía antes, porque en la sesión se le va indicando una serie de riesgos que existen en el consumo de esa sustancia y se le va abriendo posibilidades a que minimice esos riesgos. Vale, también se han hecho estudios, estamos haciendo sobre el nivel de accesibilidad de las personas a las sustancias, o sea, tú le preguntas a una persona, vale, tú eres consumidora de cannabis, dime, del 1 al 5, ¿qué accesibilidad tienes a esta sustancia? No, pues que fumo a diario, pues tengo un 5 porque lo tengo muy fácil, ¿no? Pues autocultivo, yo qué sé, o hago lo que sea. Pero en cambio, pues igual con la ketamina no tiene tan fácil, ¿no? Pues un poco también ese tipo de estudios. Vale, esto no nos viene así por inspiración, sino que ya hay estudios previos que están trabajando estas cosas y lo están haciendo por encuestas o en colegios o a peña que está trabajando que está en tratamientos de deshabituación o con Proyecto Hombre, cosas de estas. Y dices, pues bueno, el ratio de gente es muy selectivo como el nuestro también, pero nosotros lo queremos hacer con la gente que hace el uso de nuestros servicios, ¿no? También para ver qué datos salen, porque igual salen muy diferentes a los que están publicando actualmente las instituciones. Vale, también nivel de peligrosidad, según personas, ¿no? Algo subjetivo, que cada persona pues dice esto. Y el género, pues cada vez más y prima mucho, ya que es algo que tenemos que hacer porque sí, ¿no? Por el tema de las desigualdades y demás. Y estamos tratando de introducirlo también en los objetivos y en el cumplimiento de objetivos de ILACET. Entonces, pues bueno, las tendencias de género. Sabemos que en general las mujeres se acercan menos a analizar, por ejemplo. Sobre todo si son más jóvenes, menos chicas vienen. Y sin embargo, pues aproximadamente 70% de personas que utilizan el análisis son hombres. ¿Vale? Entonces, primero por qué y luego también queremos darle la vuelta un poco a la tortilla y que se acerquen más mujeres, ¿no? Porque mujeres hay que consumen, no sabemos si en igual proporción que hombres, pero mujeres también hay que consumen muchas veces igual por la forma de la cultura o las normas sociales o lo que sea, pues hay una tendencia a invisibilizar el consumo de drogas en las mujeres. Puede ser, es una teoría que tenemos, pero no. Bueno, el acceso a las drogas también es interesante. ¿Quién tiene mayor acceso, hombres o mujeres? Hay una serie de peligros, en las lonjas se explica muchas veces también, alguna vez ha salido, van 3 tíos en un coche y una tía, hay control, la sacas o hachís a la tía, ¿vale? ¿Tú vas a asumir eso? O sea, como tía tú vas a asumir eso, si lo quieres asumir, guay, puta madre, ¿no? Pero tienes unos riesgos, no lo asumas porque te lo están imponiendo, ¿no? Si tú lo quieres hacer, guay. O sea, pues en cada género hay una serie de cuestiones importantes y tenemos que trabajarlas. Hay una cosa que has dicho que me parece clave, que es el tema de la formación, ¿no? Y que los voluntarios y los colaboradores conozcan la reducción de daños y la sepan aplicar. A mí me gustaría saber cómo hacéis la formación, cómo planteáis los cursos de reciclaje. Y otra cosa que quería preguntaros a los clubs de aquí y a ILACET, si hacéis algún trabajo juntos o si os planteáis alguna intervención conjunta, porque se plantea en función del grupo de colaboradores numeroso. Si tenemos, no sé, digamos 6, 8, 12 o 15 colaboradores ya dispuestos a participar en alguna actividad, montamos el curso de formación. Aproximadamente puede ser de 8 o de 16 horas, depende. Pero a nivel teórico y luego también práctico en lo que es una intervención para que visualicen cómo pueda ser si no lo han realizado. Luego sí que la primera intervención que realizan es como de prácticas, digamos, sin responsabilidad más allá de aprender y de ver un poco el funcionamiento, lo cual no vamos a bajar el nivel de la intervención porque haya una persona sin formarse todavía o sin experiencia, ¿no? Y sobre la segunda que dices, bueno, pues la coordinación es menos de las que nos gustaría tener con colectivos de nuestro entorno. Tenemos colaboración, sabemos un poco pues qué puedan estar haciendo, pero a veces tampoco tendremos que estar mucho más unidos y hacer mucha más presión y trabajar en conjunto. Eso seguro, por el beneficio común de todos y para que se visualice que hay actividad y que hay gente
que está en este tema. Actualmente la única coordinación así que podamos tener es en la Comisión de Asociaciones de Consumidores del Gobierno vasco y bueno, pues una oportunidad también para otros colectivos que han nacido, que están formándose o que se están consolidando para que puedan participar ahí y que se visualice eso, que hay gente, ¿no? Y que no somos 4 colgados como en nuestro día se nos decía a nosotros, va, aquí vienen los drogatas. Pues es que es así, y todavía hace poco se nos decía, ¿no? Va, ya no sois los drogatas de antes. Es verdad, ya hacéis un trabajo serio. Bueno, pues que siempre lo hemos hecho. Sí, yo soy Fernanda de la Figuera, soy formalmente en este momento presidenta de honor de la Arseca, pero fui promotora y fundadora de la asociación y sobre todo soy cultivadora de marihuana desde los años 70, o sea, yo creo que la primera cosecha de mi vida fue en el año 72 en la terraza de mi casa de Madrid y decidí mudarme a vivir al sur Andalucía en el año 78 con el pensamiento clarísimo de cultivar marihuana y con la ingenuidad de pensar que cuando la democracia llegara a España, uno de los primeros pasos de esa democracia iba a ser normalizar o legalizar el cultivo y el consumo de marihuana y derivados canábicos, ¿no? Pues la sociedad española ha cambiado sobre todo, es curioso porque yo los primeros recuerdos de mi conocimiento del cannabis están unidos a mi infancia y al glorioso ejército español y a las tropas españolas en las plazas y provincias africanas, ¿no? Porque mi padre era militar. Y entonces lo que algo era normal y natural en los años 60 y 70, como fumar kif o hachís o rama o como lo quisiéramos llamar en aquella época, después de la muerte de Franco se convirtió, y en ese saco roto en que se metieron todas las drogas en los años 80, se mezcló la coca, la heroína, que era el problema entonces, y la marihuana, y se inventó ese terrible demonio que es la droga, ¿no? Y ahí hubo unos años muy duros en donde la droga era un todo y no se admitía ninguna posibilidad de diálogo. Afortunadamente eso hoy se ha ampliado y sabemos separar unas drogas de otras y sobre todo sabemos que el cannabis y los cannabinoides no son lo mismo que otras sustancias, ¿no? Y por lo tanto tampoco son tan peligrosas ni tan perjudiciales para la ciudadanía como otro tipo de sustancias, por ejemplo el alcohol, ¿no? Claro, yo me he criado en la España franquista y en la España en donde era pecado mortal hablar y opinar y estas cosas no se dicen y estas cosas no se tocan y no se mencionan. Entonces a estas alturas, cuando nos han vendido la democracia y la libertad y la igualdad ante la ley y la justicia de nuestra Constitución, hablar de prohibicionismo me parece idiota porque no se lo cree nadie. Desafortunadamente las campañas prohibicionistas tienen una factura de que como la chavalería no es tonta y no se cree el mensaje, abusan. Cuando pensamos que las asociaciones como nosotros, que estamos ahí en prevención de riesgos, lo primero que hay que hacer es enseñarle a la gente a usar su libertad y asumir los riesgos de disfrutar de esa libertad. Y una parte de esa libertad es la libertad sexual y otra parte es la libertad de elección de las sustancias con las que tú te diviertes, ¿eh? Y mientras antes fumábamos y bebíamos alcohol y nos pasábamos el día, yo por ejemplo recuerdo mi primera juventud, ¿verdad?, irnos guitarra en ristre, botellas de vino tinto, cacahuetes, al parque a tocar la guitarra, porque no había otra cosa en los años 60. Hoy en día se van a hacer el botellón en los parques y además del botellón, pues se llevan todo tipo de otras sustancias que son no tan peligrosas o más peligrosas o menos peligrosas que el propio alcohol que consumen. Por lo tanto, habría que enseñar a la gente a utilizar todas esas sustancias indiscriminadamente, que sean prohibidas, legales o lo que sea. Hay que gestionar tu propia persona y tu propia vida. Empezamos en el año 2001. Nunca habíamos contemplado el tema de la marihuana a nivel de cultivo como asociación. Éramos una asociación de estudios exclusivamente. Aparecieron los primeros fenómenos de personas que necesitaban marihuana por cuestiones terapéuticas y mentalizamos a algunos socios de que deberían donar algo de marihuana para la cuestión terapéutica de personas que venían porque los propios médicos nos las enviaban. Entonces un miembro de la asociación entregó 800 gramos. No voy a contar la película de cómo se distribuye, sino simplemente decir que a este individuo su padre lo acusa por cuestiones del INDE
de finca de que tiene un cultivo de marihuana. Él viene a nosotros, nos cuenta la película y nosotros decidimos en la asamblea tomar, ten en cuenta que estoy hablando del año 2003, de octubre del 2003, que fue cuando ocurrió esa cuestión, que ni siquiera creo que había sido el cultivo de Paná, el último, todavía no había llegado. Y la asociación en la asamblea decidió aceptar aquel cultivo como cultivo y montamos toda la defensa, de acuerdo con el abogado, como un cultivo de la propia asociación. Desde el año 2003, pues me dedico a la realización de informes periciales canábicos, sobre todo en casos pues, donde ha habido incautaciones y donde la incautación se ha hecho muy mal, no se han hecho correctos análisis, donde digamos el Estado no ha cumplido todo el rigor científico que se tiene que esperar que cumpla, pues entonces ahí es donde intervengo yo y hago una contraanalítica o un contrainforme más basado en la realidad y se utiliza un poco como herramienta de cara, pues sobre todo, a juzgar a una persona por lo que realmente tenía de cannabis apto para estupefaciente y no de plantas, o de macetas, o de tierra, o de fullaraca, como nos hemos encontrado en muchos casos. Yo trabajo codo a codo con el abogado. En este caso, los abogados de la defensa hacen un poco de director de orquestas, valorando tanto las intervenciones de testigos como las intervenciones de técnicos. Muchas veces, aparte de un técnico agrónomo como yo, también es importante tener un técnico médico, que avale según ciertos casos. Pero vamos, remitiéndome a mi campo, ahí lo que hay que ver es cómo se han realizado las diligencias, es decir, si se han tomado correctas muestras de todo el material incautado, si estamos hablando de un material que hay plantas por un lado, en proceso de floración, plantas por otro en crecimiento, esquejes, semillas o plantas ya cosechadas, o diferentes paquetes de diferentes muestras, pues entonces ellos tienen que realizar un muestreo de cada grupo, de cada muestra. O sea, no vale acusar a una persona de 100 kilos de marihuana cuando realmente solo has analizado un cogollo que has encontrado ahí encima de una mesa. Tienes que analizar por todo. Ese es el primer fallo que cometen muchos, que no realizan las analíticas, el muestreo correctamente. Luego, el tema del pesaje, hay que saber diferenciar muy bien lo que es pesaje en fresco, en bruto, cosechado a pie de maceta o a pie de jardín, de lo que es el peso seco, porque realmente de la marihuana, más o menos entre un 20 y un 30% es peso seco, el resto es agua. Por lo tanto, de 100 kilos ya nos estamos limitando a 30 kilos o a 20 kilos. Y luego el tema de lo que es cannabis apto para su consumo como estupefaciente. Digamos, el valor de las periciales está más pensada para casos donde han llegado a una plantación, donde estaba todo cultivado, en crecimiento o a punto de florecer, han cortado, han pesado todo. Muchas veces la Guardia Civil hace unas valoraciones muy por encima de lo real. De hecho, me he encontrado muchos casos donde el valor del peso seco lo aplican al revés. En vez de calcular un 20% de peso seco, calculan un 80%. No sé si con mala leche o por mala interpretación de sus tablas. Y luego las analíticas realizadas por el laboratorio de drogas. Normalmente, en muchos casos, no hay ni analítica, con lo cual no hay rigor científico para afirmar que eso sea cannabis psicoactivo, podría ser un cáñamo industrial perfectamente, entonces no hay rigor científico. Y cuando hacen analíticas, generalmente solo analizan lo que es el THC, cuando ya desde años se sabe que aparte del THC hay otros cannabinoides, los más importantes son el CBD y el CBN, y eso nos da lo que es el índice de psicoactividad. Entonces, si no hay analíticas completas de CBD y CBN, tampoco puedes afirmar con rigor científico de que se trata de cannabis psicoactivo. Como en muestras, hemos encontrado muchas muestras de hachís, donde sí que hay un alto índice de THC, pero luego al ver el CBD y el CBN, ves que tampoco es un hachís tan psicoactivo. Entonces, esas son un poco las herramientas que yo utilizo a la hora de hacer un informe. La verdad es que somos muy pocas mujeres en todas las asociaciones, incluido en la mía, y creo que además
el hecho de que empecemos, cada vez hay más, el hecho de que empecemos a participar sirve de atracción a que otras mujeres se integren, ¿no? y trabajen en ellas. Nuestra participación en general es muy raro ver a mujeres en los puestos, digamos, más relevantes de la asociación, en los de organización, en los de política, en los de representación de la propia asociación. Nos cuesta mucho meternos, más si no hay otras mujeres. A mí incluso me pasó al principio cuando me metí en el movimiento canábico, porque bueno, notamos mucho lo que es la diferencia de cómo se viven los problemas y cómo se tratan desde el punto de vista masculino y femenino. Y además hay mucho machismo implícito del que no se es consciente. Yo creo que la mujer tiene un papel esencial, que es el de educadora, ¿no? Que es lo que hemos sido siempre, pero de educadora libre, de educadora que tome conciencia de sus propias limitaciones y de sus propias libertades, cosa que hasta antes de ayer no se nos había autorizado a la mujer a ser libre, ¿no? Entonces creo que hay una necesidad de que las mujeres acudan a las asociaciones y se involucren con los movimientos antiprohibicionistas. Y hablo de las mujeres, lo mismo las chavalas jóvenes que se van de party, de rave y de botellón con sus novios, que las mujeres que tienen hijos y están preocupadas por qué consumen sus hijos y por qué van a hacer, que se acerquen a nosotros, a los grupos que estamos ahí trabajando por esto, porque solo la información va a conseguir que la gente sea capaz de utilizar las cosas de una manera razonable y sensata, ¿eh? Y estamos todavía muy pocas mujeres dentro del movimiento antiprohibicionista. Hay algunas por el mundo y quiero desde aquí dedicarle un saludo muy especial a Miska en Francia y a Mila en Ámsterdam, ¿verdad? Y hay unas cuantas, hay muchas mujeres hoy en día sueltas por ahí, pero creo que las mujeres tenemos que cambiar la forma de solucionar los problemas en el mundo, ¿no? Hay que cambiar el paradigma del mundo en el que vivimos. Nos falta un proceso de reflexión sobre qué significa aplicar la perspectiva de género y qué significa el género. En muchas ocasiones pensamos que el aplicar la perspectiva de género es contar mujeres, es que vengan más mujeres a las asociaciones, pero no se trata solo de eso. Se trata de que las mujeres que hay y los hombres participen de la misma manera, en calidad de igualdad, porque muchas veces, ¿qué pasa con las mujeres que participan en asociaciones? Que cogemos roles de cuidado. Entonces, no es solo que vengan más mujeres, sino a las mujeres que hay y a las que vengan, darles espacios en las estructuras de toma de decisiones de las organizaciones, por una parte. Pero para eso primero hay que reflexionar cómo lo estamos haciendo, asumir que hay algo que estamos haciendo mal, cuando las mujeres que hay no son visibles y cuando las posturas y cuando la manera de funcionar es muy masculina. ¿Cuál es la forma masculina de participar? Es que yo escribo un manifiesto, me tiro 2 días currando para escribir el manifiesto y pienso que este es el manifiesto que tenemos que firmar. Y de repente llega alguien que acaba de leérselo porque no ha estado y lo reduce a la mitad y dice, no, mira, es que esto es que no, y empezamos a gritar en lugar de decir, bueno, pues vamos a leer el tuyo a ver si de repente tienes razón. O sea, mucha agresividad, mucha violencia y aquí las cosas se hacen así porque las digo yo por huevos. Y yo creo que una forma femenina, que no significa que todas las mujeres aplicamos esa forma femenina, pero que debido quizás a nuestro rol en la sociedad de cuidadoras, de armonizadoras de la familia, de buscar armonía de la familia, no sé qué, de mediadoras y tal, sí que siempre buscamos más el consenso, o tendemos a buscar el consenso y hacer las cosas de una manera más suave. Es un reto para hombres y para mujeres, por eso hablo de género y no de mujeres, porque esto es un cambio que tenemos que dar juntos. Yo vengo de San Sebastián, pertenezco a PAOCHA, Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo, asociación que surgió como asociación de base por unión de consumidores, por su propia historia y necesidades, pudiendo aprovecharse del consumo compartido, del uso compartido de la marihuana para la reducción de riesgos. Desde joven soy usuario, desde que tengo 14 años, de todo tipo de drogas, he sido politoxicómano, lo he vivido en la piel a todos los niveles
y estoy siempre por la labor de romper ese mito de que del cannabis pasas a la heroína y de que te conviertes en un yonki, tanto a nivel de usuario como un yonki social. Eso para mí es una prioridad a romper. Pienso que no es una realidad, sino que simplemente es derivado de la política represiva y de la situación a la que estamos abocados los usuarios de drogas. Socialmente necesitamos ser un colectivo que pueda influir en todo tipo de instituciones y en la sociedad para poder dignificarnos como personas, desestigmatizarnos y poder llegar a normalizar tanto nuestros usos como nuestras vidas y los problemas derivados de esos usos. RCN nació de una reunión carnábica y de unas musas que fueron los buenos humos que nos ambientaban, y simplemente salió como una opción, igual que hubiera salido como asociación, pero con el simple peculiaridad de que nos podíamos presentar a las elecciones, nada más por llamar un poco la atención. Basamos la idea en el funcionamiento del Club de Consumidores de Ganjas y de Panás y los éxitos obtenidos tanto judicialmente como socialmente. Lo ideal ha sido el abrir las puertas a todo el mundo y que pudiera haber un punto de encuentro de todo tipo de consumidores, cultivadores y usuarios de cannabis en general. En Navarra yo creo que se están dando los últimos coletazos de la víbora, que es la prohibición. Están siendo fuertes, pero bueno, aguantaremos los últimos mordiscos. Cada vez somos más, el índice de afiliados aumenta todas las semanas y en las próximas elecciones al Parlamento lo mismo damos la campanada. Bueno, en Navarra ahora mismo tenemos abiertos 2 clubes de cannabis, en Estella y en Pamplona. El funcionamiento podríamos decir que ronda la perfección. Estamos encantados y nuestra idea es en cada gran núcleo urbano de Navarra que haya un club de consumidores. Empezamos en el 2001 con una actividad que fue Amalurra, fue una asociación que empezó con toda la distribución, con los pagos mediante ingresos bancarios, cosa que nunca se había realizado. O sea, fue un movimiento que intentamos que realmente tuviese una fuerza y tuviese una... Por diferentes movidas personales, de asamblea, de lo que fuese, no se pudo llegar a continuar el movimiento ese, y ahora bueno, yo como club hemos montado una asociación para más o menos autoabastecernos nosotros y tener nosotros una constancia y un nivel, pero realmente el tema asociativo habría que funcionar desde una manera mucho más profesional, mucho más interesante y mucho más fuerte. Hay 4 asociaciones que más o menos funcionan, cada uno a su pedo, cada uno a su rollo y cada uno eso. No hay un movimiento asociativo importante en Álava. Debería crearse porque realmente Álava ha estado ahí siempre, ha sido desde Calamudia, desde los primeros, o sea, se han hecho cultivos en Álava cuando igual son de otras provincias las asociaciones y realmente se hacen cultivos en Álava. Y realmente Álava es una potencia fuerte, yo creo, porque hay mucho consumidor, la gente está muy concienciada, se fuma por los bares, no hay ningún perjuicio social, que nadie te mira mal por fumar en la calle. O sea, realmente está como muy bien visto fumar, demasiado bien visto porque no hay una represión, que lo que haría falta ahora mismo sería que la gente se movilizase por un interés común. Empezamos hace 15 años a reivindicar nuestro derecho al consumo y a tener material para consumir. Y nos dimos cuenta después de tiempo hablando con los legisladores y gracias a las diferentes provocaciones que hemos hecho con la justicia, nos hemos dado cuenta de que, primero de todo, los políticos, que son los que legislan, no tienen ni idea de qué hacer para una posible normalización. Y entonces nos dimos cuenta de que era necesario crearles un modelo o hacerles ver que es posible que la marihuana esté en un mercado, en una sociedad, ¿no? Fueron los mismos jueces los que nos han ido definiendo un poco el camino. Hasta el día de hoy, ¿no? Que tenemos un poco claro de que es posible la creación de estos clubs, ¿no? En los medios de comunicación no se habla mucho de estas cosas, ¿no? Quizás los únicos medios que se habla son los medios nuestros, los canábicos, ¿no? Cáñamo empezó hace 13 años ya
y me parece que fue un referente importante a nivel de que los consumidores se sintieran un poco como en casa, ¿no? O sea, no estamos solos, somos más gente, ¿no? Y eso dio un poco de seguridad a todas partes. Desde Cáñamo siempre hemos querido hacer una información diferente a la oficial, donde demos voz no solamente a los usuarios, sino también a los técnicos, pero sin tergiversar ni manipular la información, ¿no? Intentando siempre dar la información más veraz posible. Nosotros creemos que en el futuro, la medida en que nosotros vayamos avanzando y desarrollando nuestras estructuras, encajarán mucho mejor en las políticas actuales que desarrollan las instituciones y los gobiernos estatales en relación al cannabis. Creemos que actualmente hay dos principios de intervención nuestros que no se están respetando, que es el derecho a los respetos individuales y colectivos de los usuarios de cannabis. Y luego que no se está legitimando como eficaz y real la propuesta de reducción de riesgos que estamos haciendo a través de los clubes sociales de cannabis, reducción de riesgos directos sobre la sustancia, sobre el propio individuo y sobre el contexto. Creemos que en la medida en que sepamos transmitir esto a las instituciones, vamos a ganar respeto y que vamos a poder empezar a encajar mejor en esas políticas. Creemos que la situación actual con el cannabis en España, las políticas que se están aplicando al cannabis son contraproducentes totalmente, que los gastos para el Estado que tiene son totalmente innecesarios y que hay que respetar la decisión de cada individuo siempre que esa persona esté supeditando un poco su bienestar personal al bienestar social. Nosotros tenemos un planteamiento antiprohibicionista, estamos en contra de la represión como vía para el control de las sustancias psicoactivas, de cualquier tipo de droga, y especialmente del uso del derecho penal y de la cárcel como un sistema para perseguir determinadas conductas. Lo que ocurre es que en este momento la legislación a nivel internacional no permite una normalización similar, una situación similar a la del alcohol o de otras drogas de uso común, y utilizamos un sistema, digamos, intermedio, que es el de los clubes, que no son un sistema regular de comercio como existen con otras drogas, pero que nos permite cubrir muchas de sus necesidades. Y de hecho, creo que el modelo de clubes, aunque en principio se supone que es un paso intermedio, sin embargo podría ser un punto final muy interesante porque precisamente evita algunos de los riesgos del mercado, digamos, normalizado de otras sustancias, que es que se paga poco a los productores, que la mayor parte del dinero se lo llevan los intermediarios, que no hay una relación directa entre consumidor y productor y unos no conocen las necesidades de los otros, y el modelo de clubes permite poner en contacto a gente a la que normalmente el mercado separa e incluso enfrenta. El modelo de club es un modelo de cooperación entre dos sectores con intereses complementarios, en lugar de ponerles a luchar entre ellos con el fin de obtener el máximo beneficio en el mínimo tiempo posible y en un mercado competitivo de corte neoliberal, que es lo que tenemos hoy en día, y que provoca que en muchos casos el uso de determinadas drogas conlleve más riesgos de los que conllevaría en otras circunstancias, simplemente porque el modelo productivo y económico conduce a unos determinados modelos de consumo también, que son bastante más peligrosos que el que proponemos.